Gracias por sintonizar el espacio Tópicos Diferentes. Hoy lunes, inicio de semana. Ya mañana estamos a 2 de junio y las elecciones están a poquito más de un mes de ser llamadas a una convocatoria de torneo electoral y el panorama político. Ese es uno de nuestros temas. Tenemos varios temas, entre ellos el tema de George Floyd y el policía, la asfixia de la policía, Trujillo y su tiranía, que el pasado sábado eh, cumplía un año más de esa tiranía haber acabado, 1961. Y ahí quiero abundar un poquito de lo que fue Trujillo, lo que fue esa tiranía, la sucesión de Horacio Vázquez en aquel 1930, donde Horacio Vázquez, lo que hacía Trujillo, un joven que venía de una familia pobre, para que entremos en el contexto, de una familia pobre, no adinerada, no acomodada, sino de trabajadores y campesinos, y Trujillo se da a notar en lo que es la milicia, empieza a ascender hasta que llega al rango de general, general Trujillo, generalísimo Trujillo. En el 1930, cuando hay una crisis política con Horacio Vázquez, quien era el presidente en aquella ocasión, y Trujillo empieza a moverse, como decimos los dominicanos, por atrás y a amenazar con el poder ya que tenía como general. Dicen algunos libros, dicen algunas historias, que incluso llegó hasta asesinar para que así se tuviera el temor de Trujillo, tanto así que solamente quedó él como contendor. Y gracias a esto fue elegido presidente de la República. Inmediatamente recogen los libros, recogen la data. Trujillo inicia lo que es un gobierno déspota, un gobierno de terror y un gobierno de asesinatos. Tanto así que por el miedo, el ser humano, haciendo un paréntesis aquí, por el miedo tiende a dar sus derechos, tiende a ceder sus derechos ganados. Por eso la gente usa mucho los asesinatos o los atentados, los gobiernos grandes me refiero, usan mucho lo que son los atentados para generar miedo y que el ser humano entonces ceda y le permita actuar a X gobierno en pos de lo que ellos quieren y necesitan. Cierro paréntesis. Entonces, Trujillo empezó esa época de tiranía, pero el mal nunca duerme y los malévolos siempre tienen como algo de suerte. Y sucede a pocos meses de él tomar el poder lo que fue el huracán San Zenón, me parece, 1930. En el mundo hay una recesión económica, recuerden la recesión de 1929-1930, y Trujillo, aquí se crea una recesión de una destrucción de un huracán, lo que hace que, no sé si no lo recuerdo bien, pero Trujillo hace que el pueblo lo acepte aún después de empezar un gobierno déspota, porque él promete que va a cambiar la capital de la República Dominicana y así empieza lo que es el gobierno de Trujillo y a muchísimas calles le pone su nombre, a la capital le pone su nombre. Él tenía lo que era como una sobreestima de su persona, tanto así que Trujillo se creía un santo y en las casas dominicanas ponían al lado de la foto que tenían en ese entonces, ya no tanto, pero siguen teniendo los católicos, tenían una foto del Señor Jesucristo y Trujillo mandó a poner al lado de la foto del Señor Jesucristo una foto de él, porque se creía un santo. Comete muchísimos excesos, mata muchísima gente, crea lo que es el SIM, que era el mecanismo
represión del Estado, los famosos cucuyos, que eran aquellos carros negros donde se recogían a la gente tarde de la noche y la desaparecían. Tenía una forma de tortura con la silla eléctrica, en la cárcel la 40, le sacaban las uñas. O sea, Trujillo forma lo que es esa aureola de miedo y de terror que tienen la mayoría de déspotas y de dictadores. En América Latina y en el mundo, en esa época, habían varios dictadores. Una de las más sangrientas fue la de Trujillo. En el 1937, Trujillo comete lo que se llamó el magnicidio, el asesinato del Perejil, que fue cuando los libros no lo recogen a ciencia cierta, el dato o la cantidad, pero se habla de algunos 5.000 a 20.000 haitianos que Trujillo mandó a matar, a asesinar, a perseguir en aquella ocasión. Todo esto, pues, supuestamente Trujillo tenía unas personas, unos dominicanos en Haití, vigilando lo que era Haití, y lo asesinaron. Allá eso manda a Trujillo un mensaje, y Trujillo entonces comete lo que es ese asesinato atroz de ese 1937, lo que le obliga a salir del poder, dejando a Jacinto Peinado en 1939, 1940. Y pues bueno, todo el mundo decía que era otro gobierno o entendía, pero era Trujillo moviendo los hilos. Así pasó también más adelante, en 1950 y tantos. En el 1950 y tantos, Trujillo deja lo que es su hermano como presidente también, hasta que se acaba la tiranía en 1961 por un grupo de personas comandadas que trabajaban en el gobierno con Trujillo. Ahí estaba Inver Barrera, ahí estaba Antonio de la Maza, ahí había muchísimas personas que asesinaron al dictador de 29 balazos, me parece, 20 o 29 balazos, y el fin de la tiranía. Después de esa tiranía de Trujillo, toma el poder, un paréntesis de nuevo, Trujillo, con todo el poder que tenía, a los 10 años nombra a su hijo, Ramfis, como coronel de la policía. Después que matan a Trujillo, entonces hay una persecución. Recuerden que ese asesinato fue comandado por estas personas que mencioné, pero fue gestado también por la CIA de los Estados Unidos. Después que matan a Trujillo, entonces se queda lo que es su hijo en el poder y empieza a perseguir a muchísimas personas y a asesinar a muchas personas que tuvieron de una manera u otra que ver en este asesinato. Hago este recopilamiento corto pero preciso para que la gente no se olvide la fecha del 31 de mayo. Buenas tardes, Oliver. Buenas tardes.